hermanos después. Buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí de Cartagena, compartiendo la palabra de Dios. Vamos en estos momentos recordando la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Pero antes de la palabra, de las 7 palabras que dio Jesús en la cruz del Calvario, vamos a orar primero, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor, a Dios, que nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe y que esta palabra sea de gran provecho para nuestras vidas. Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso, Señor mío Jesucristo, precioso Espíritu Santo de Dios Padre. Amado Dios, estamos aquí reunidos en tu santo nombre, Jesús, precioso Rey, amado Dios. Padre, recordando, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Y que por medio de ese sacrificio, Señor, de ese derramamiento de tu sangre, Señor, de tu muerte, Señor amado Dios, Padre, te rogamos, Padre amado, Señor, que en estos momentos tú nos dirijas, Señor. Que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, de nuestro espíritu, Padre amado, Señor. Padre, que la palabra que hoy va a ser expuesta, Señor, Padre amado, llegue al corazón de muchas personas, Padre. Que nos ayude, Señor, a reconocer a Jesús, nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Que nos ayude, Señor, Padre amado, bendito Dios, a cambiar, Señor, a tener esa disposición, Señor amado Padre, para con tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que se dio a sí mismo, ¿sí? No importando ser ese Dios, no importando despojándose de todo. Hoy rogamos a nuestro Señor y Padre de la gloria, Señor, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé cada día de su Espíritu para vivir una vida santa, una vida conforme a su voluntad, conforme a sus planes, a sus propósitos, por cuanto nos ha llamado. Que esta palabra en esta tarde nos exhorte, nos llegue a cada corazón. Amado Padre, gracias te damos, oh Dios, por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo, Señor. Y sabiendo, amado Dios, Padre, que tú siempre estás ahí, Señor, para ayudarnos, para extender tu mano poderosa, Señor, para levantarnos al que está caído, al que está triste, al que está angustiado, al que está desesperado, al que está enfermo. Siempre tu mano está ahí, Señor, para ayudarnos, para levantarnos, para consolarnos y para darnos fuerzas para seguir adelante, llevando tu palabra, tu evangelio, Señor, a toda vida, a toda persona, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, en esta tarde quiero compartirle una de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Y eso está en el libro de Mateo 27, versículo 46. Dice la preciosa palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, Señor. Esta palabra también en los Salmos, el Salmo 22, habla como este momento angustioso, como este momento desesperante, de este momento de cómo Jesús se sintió solo. Pero ahí estaba hablando de la parte humana, porque sabemos que el nombre de Jesús se referencia a la parte humana y Cristo se referencia a la parte divina, y sabiendo que Cristo Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y estos momentos de esta hora que estaba viviendo Jesús allí en la cruz, dice que el versículo 45 antes del 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y hay momentos de nuestra vida que sufrimos, momentos de oscuridad, momentos que sentimos que nos han desamparado, que nos sentimos solos. Y yo sé que muchas personas se han sentido solas. Han habido momentos así como lo que sintió Jesús en este momento. Pero viendo que ese momento donde Cristo Jesús
estaba ahí en la cruz, que se sintió solo, que se sintió abandonado, pero la parte humana que nos enseña que muchos de nosotros sin Cristo Jesús nos sentimos solos, que sin Dios no somos nada, que sin Dios nos vamos a sentirse desesperados, porque en la vida mucha gente nos va a abandonar, no va a cumplir sus palabras que pronto un día prometieron, pero sabemos que Dios sí cumple su palabra. Y viendo esta parte, dice Dios mío, y en la parte donde Dios, el mismo Jesús, no menciona Padre, sino Dios, la palabra Dios, ¿sí? Como juez, porque ahí estaba Dios, es mirando la parte humana que estaba muriendo en Cristo Jesús, y el apóstol Pablo nos habla que debemos morir a nuestra carne, debemos morir a nuestros pecados. Y ese momento, ¿qué sucede ahí? Que Jesús se siente solo. ¿Por qué? Porque estaba muriendo a todos los pecados que estaban viniendo sobre su vida. Y aquí el apóstol Pablo nos habla también en Filipenses, dice que Jesucristo se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte de cruz, no importando ser Dios, no importando su manto, su cetro. Dice que se humilló hasta la muerte por causa de quién, de nosotros, para darnos vida, para darnos salvación. Y vemos aquí en esta parte del apóstol Pablo, nos habla esta parte que es muy importantísima, por la cual estoy hablando en esta tarde. Dice Romanos 6:6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más que al pecado. Ahí estaba Jesús que muriendo, ¿sí? A la parte humana, la parte a la cual estaba para poder después resucitar. Vemos que aquí esta parte Dios nos da la oportunidad de que cuando nosotros morimos al pecado, morimos a la carne, ¿sí? Dice que resucitamos, ¿sí? Juntamente con Cristo Jesús para vida eterna. Esto es lo que esta tarde el Señor aquí en esta hora estaba viviendo, estaba muriendo esa parte. Dice que se sintió solo. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente santo y Dios no quiere nada con el pecado. Él ama al pecador, pero no quiere nada con el pecado. Y Dios quiere que tú y yo muramos al pecado, que muramos esa vieja naturaleza pecaminosa, que muramos a todas esas cosas que dañan nuestra parte espiritual, nuestra parte moral, aquello que nos distancia de Dios. Entonces vemos aquí en esta hora, en estos momentos, que Jesús estaba viviendo ese momento, ¿sí? Como abandono, pero la parte humana. Dice, Jesús como ser humano experimenta el dolor y la angustia normal del género humano. Se siente la inmensa soledad de verse abandonado por todos sus discípulos y sus amigos, ¿sí? Vemos ahí que todos sus amigos, todos lo abandonaron. Y vemos ese momento de angustia y desespero. Yo hago una pregunta. Ese es el momento cuando una persona está apartada de Cristo Jesús. Imagínense ese momento de clamor de Jesús, de sentirse solo, abandonado. Pero vemos ahí también a qué nos lleva. Que todo ser humano, al no recibir a Cristo Jesús, ¿cómo se siente? Si fuera a esa vida, si fuera que muriera esa persona y fuera a esa muerte eterna, ¿cómo se siente esa persona? Sola, abandonada. Ese momento de angustia lo estaba viviendo Cristo Jesús. Cuando una persona se va al infierno, ¿sí? Se va sin Cristo Jesús, ¿cómo se siente esa alma? Esa angustia, ese desespero, esa desesperación, porque de saber que se encuentra solo, de saber que no tiene esperanza, no tiene refugio, no tiene dónde, ¿sí? Hallar cómo calmar esa sed, cómo calmar ese desespero. Pero vemos aquí que Cristo Jesús pagó ese alto precio por nosotros, por cada uno de nosotros. Y Cristo Jesús aquí está viviendo ese momento donde su parte humana estaba muriendo, ¿sí? El pecado estaba, ¿sí? Su parte humana estaba muriendo, por lo cual el apóstol Pablo nos habla allí mismo en Romanos 6:11, dice:
así también vosotros considerados muertos que al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos invita a que nuestra parte pecaminosa debe morir en nosotros, ¿sí? Para que después seamos parte, ¿sí? Juntamente con Dios para vida eterna. Cristo Jesús murió en la cruz, pero su Padre en la tumba no lo dejó abandonado, lo resucitó. ¿Por qué? Porque murió al pecado. Todos nuestros pecados, que tanto los suyos como los míos, un día Cristo Jesús los llevó ¿dónde? En la cruz, y ahí murió todos esos pecados, ¿sí? Ahí Cristo Jesús nos redimió, nos justificó delante del Padre. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero repito nuevamente, es una decisión de cada ser humano, es una decisión de cada persona que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, y que juntamente con Cristo Jesús llevamos ¿qué? Todos esos pecados ¿dónde? A morir a esos pecados en nuestra vida. Sí, y aquí el apóstol nos habla sobre eso en Romanos 6:11. Así también vosotros que seréis muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí vemos ese momento de angustia, de desespero que puede vivir tú y que puedo vivir yo si no aceptamos a Cristo Jesús. Cristo Jesús llevó en la cruz del Calvario, ¿sí? Dice que en la cruz del Calvario Cristo Jesús rompió el acta de decretos por lo cual Satanás nos acusaba de condenación, de pecado, de miseria, de ruina, de enfermedades. Como fue ese hombre que sufrió, como dice para allá el profeta Isaías 53:6, ¿sí? Ese hombre que llevó todos nuestros dolores, nuestro sufrimiento. Él pagó ese alto precio por nosotros. Y vemos que Cristo Jesús allí nos redimió. Allí Cristo Jesús nos da la esperanza, ¿sí? De vivir para la vida eterna. Y aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Nos habla más sobre esto. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más que al pecado. Debemos morir. Una vez que tú y yo reconocemos a Cristo Jesús, ya nuestro cuerpo no debe servir más al pecado, a la parte inmoral. Es triste que hoy en día muchas personas dicen yo creo en Cristo Jesús, pero siguen sus cuerpos, sus miembros, usándolos para la inmoralidad, para el pecado. Muchas veces, muchas personas no han muerto el pecado. Y dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo Cristo nos justifica? ¿Sí? Cuando tú lo reconoces, cuando tú vas a su presencia, cuando tú vas a la presencia de Él, cuando tú le pides perdón, cuando tú te arrepientes de verdad del pecado, ¿sí? Y no vuelvas a hacerlo más. Eso fue unas palabras de Jesús cuando encontró a aquella mujer que los fariseos la condenaban porque la encontraron en adulterio. Y Jesús les dice a las personas, ¿sí? Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie, por su conciencia, nadie tiró la piedra. ¿Por qué? Porque su conciencia les hablaba, les decía que eran pecadores. Y Jesús le dice a aquella mujer, ¿sí? Por cuanto nadie te condena, yo tampoco te condeno. Pero le dice a la mujer, no peques más. ¿Qué quiere decir eso? Que ya su cuerpo no debía ser más usado al pecado, porque a Jesús ya la había perdonado. Jesús nos perdona de nuestros pecados, de nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro adulterio, fornicación, todos pecados inmorales. Jesús nos limpia, nos purifica con su sangre preciosa. Pero ¿con qué fin? Para que tú y yo no volvamos más a cometer eso que antes hacíamos, esos delitos que antes cometíamos, que nos condenaba a una vida sin Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús se sometió a ese padecimiento, a ese dolor, a ese momento de oscuridad, porque dice que todo se oscureció.
Vivió un momento de desespero, de agonía, antes de morir. Estaba a punto ya de que su aliento iba a desaparecer de él. Pero antes de eso, Jesús nos dio esa oportunidad. Sufrió los pecados por nosotros. Vivió ese momento de abandono. Vivió ese momento que muchas veces nosotros, tú y yo lo vivimos, ¿sí? Porque estamos lejos de Cristo Jesús, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, que pensamos que ya nadie nos ama, cuando Jesús nos dice a través de su palabra, que aun cuando padre y madre nos dejara ese Dios con todo su amor, que nos recogerá. Y aquí vemos que Dios, a través de su palabra, el apóstol Pablo nos sigue hablando. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, ¿sí? También, ¿qué dice aquí? También viviremos, ¿qué? Con Él. Si nosotros morimos al pecado, ¿sí? Si nosotros, ¿sí?, dejamos de usar nuestros cuerpos al pecado, dice que viviremos con Él. Y así como Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó, así nosotros, tú y yo, un día también resucitaremos. Porque la palabra nos dice que los muertos resucitarán. Aquellos que murieron creyendo en Cristo Jesús vivirán. Y los que hayamos quedado también seremos como llevados juntamente con Cristo Jesús. Y nos sigue hablando. Y si morimos con Cristo, versículo 8, si morimos con Cristo Jesús, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado desde los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque por cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas por cuanto vive para Dios vive, ¿sí? Nosotros ya no vivimos para el pecado, nosotros vivimos para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús en la cruz, ¿sí?, en la cruz del Calvario, Él sufrió ese padecimiento, esa soledad, esa oscuridad, ese abandono, debiendo que muchos, los discípulos, amigos, todos lo abandonaron. Pero estaba sintiendo la parte humana, cómo estaba muriendo, cómo se vive la parte humana lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, sentimos esa soledad, sentimos ese abandono, ¿sí? Y mucho más todavía, le digo, hermano que me están viendo, amigo, personas que me están viendo de otras partes, yo le quiero decir, es una agonía. Lo que vivió Cristo Jesús ahí en esa cruz, esa agonía, es lo que siente la persona cuando se va a una eternidad sin Cristo Jesús. Es una agonía, es un desespero, es algo que no se le desea a nadie, porque es un momento donde se siente al abandono totalmente, donde sabemos que ya no hay para ti más esperanza. Hoy, mientras tú tengas vida, mientras yo tenga vida, tengo esperanza, porque tengo la oportunidad de creer con mi corazón y confesar con mi boca que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, que Jesucristo es mi Redentor, por el cual llevó todos mis pecados, los clavó allá en una cruz, y donde ya el enemigo, Satanás, ya no tiene derecho sobre mi vida. Solamente Cristo Jesús, porque Él compró mi vida, compró tu vida, ¿sí? No con cosas corruptibles, sino cosas incorruptibles, como fue que su preciosa sangre. La preciosa sangre de Cristo Jesús no tiene precio. Es mucho más valiosa que el oro y la plata, que los diamantes, que los rubíes. La sangre de Jesús tiene un valor impresionante, que muchos lo despreciamos. Muchos despreciamos ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y fue el momento donde Cristo vivió ese hecho, que hoy lo recordamos. Jesús hablando las 7 palabras en la cruz, ¿sí? Y entre ellas estaba la cuarta palabra, donde clamó, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío. Y es la única parte donde Jesús menciona a Dios. Antes, si vemos
que siempre está hablando de mi Padre, pero la única parte donde Él menciona que la palabra Dios como juez. Estaba Dios ahí momentos, ¿sí? Hablando y haciendo justicia, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que tú y yo, ¿sí? Hoy tengamos que vida eterna. Pero debemos creer en Cristo Jesús. Debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, con amor. Muchos escuchamos mucho la palabra, pero no tenemos ese amor, no tenemos esa humildad para reconocer a Jesús, para reconocer la palabra de Dios, a nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que muriera. Mire, tremendo eso. Y eso hace que nosotros hoy en día, por todo lo que está pasando, que son señales que nos está dando el Señor, señales que debemos reconocer a Jesús, porque Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única consolación. Él es nuestro único amigo que nunca nos va a abandonar. En el momento en que tú te sientas solo, en el momento en que tú te sientas desamparado, ¿a quién debemos acudir? Pedro dijo cuando Jesús estaba con todos los, dice que los seguían muchos discípulos, muchas personas seguían, después que hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Y cuando comenzó a hablarle de que debían beber su sangre y comer sus carnes, muchos no le entendieron en la parte espiritual. Y le dijo a los discípulos, si ustedes también quieren irse, váyanse. Pero mira las palabras de Pedro, cuando la palabra es revelada, cuando tú recibes la palabra de Dios con amor, con humildad, con sencillez, dice que la palabra se le revela a su vida. Y la palabra se le fue revelada a Pedro. ¿Cuál fue la palabra que dijo Pedro? Dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tienes que palabras de vida? Reconoció que solamente Jesús tiene palabras de vida y que por medio de Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Y esta es la palabra que el Señor quería darnos en esta tarde, compartir con ustedes de esta palabra en la cual Jesús nos habla, por la cual Jesús nos vivió ese momento de desespero, de agonía, y que Cristo Jesús lo vivió por ti y por mí, para que tú no vivas ese momento de desespero, de agonía, ¿sí? Cuando muchos han vivido ese momento de agonía, que han muerto sin Cristo Jesús, allá en ese lugar del Seol, en el infierno, es un momento de desespero, de agonía, de lloro, de crujir de dientes. Eso estaba viviendo a Jesús por ti y por mí. Él pagó ese alto precio, mi hermano. Entonces yo te invito que en esta hora tú cierres tus ojos y oremos y demos gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos permite en esta tarde escucharla, y de animarte de que reconozca una vez más a Cristo Jesús, que lo reconozcas todos los días de tu vida, porque todos los días necesitamos de Cristo Jesús para que nos fortalezca, nos dé fuerzas para vivir, pero no para vivir para el pecado, sino para vivir para Cristo Jesús. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, a mis hermanos que están viendo a través de este medio en internet. Te pido, amado Dios, que tú bendigas a mis hermanos en Bogotá, que tú bendigas a mis hermanos en Codazzi, que tú bendigas a mis hermanos en Cartagena, que tú bendigas a mis hermanos, a toda persona que está viendo por medio de internet, de este medio, que tú seas bendiciéndolos, Señor, que tú los guardes, que tú los protejas, para amado Señor. Padre, que tú cada día nos ayudes, Padre Santo, Señor, a vivir para ti, Señor, y a morir al pecado, Señor. Ayúdanos, por favor, cada día, Señor, a tener ese encuentro contigo, a tener esa vida, esa relación contigo, Jesús, cada día, Señor. Que tú eres tú eres nuestro mejor amigo, Señor, que nunca nos abandona. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor Jesús. Por favor, te pido en esta hora que por favor tengas piedad, que por favor tengas misericordia, Señor, de aquellas personas que están enfermas
en los hospitales, a mis hermanos que están enfermos, Señor, que tu mano preciosa, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, sanándoles, Señor, por aquellas familias, Señor, que están necesitadas, Señor, que están padeciendo por este tiempo que están viviendo esta pandemia, Señor, que sus familias escasean alimentos, Señor, que tú seas proveyéndoles, que tú seas supliéndoles, Padre amado, Señor. Yo te pido por ellos, Padre amado, Señor, por aquellas personas que se sienten solas, Señor, que se sienten abandonadas, Señor, que ellos sienten ese consuelo, Señor, que tú los consueles de estos momentos, Señor, para amado Padre, porque muchos no sabemos qué hacer, Señor, ante esta situación, pero sabemos que tú estás ahí, Señor Jesús, para consolarnos, para ayudarnos. Por favor, Cristo Jesús, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Guarda a mi familia, Señor, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, Señor, a toda mi parentela, Padre, bendícelo, Señor, y ayúdanos, por favor, oh Cristo Jesús, a vivir para ti, Señor, para amado Padre, porque sabemos, oh Cristo Jesús, que en ti hallamos consolación, en ti hallamos refugio, en ti hallamos, Señor amado, bendito Dios, Padre Santo, luz para nuestras vidas, Señor. Momentos, Señor, para amado, que no sabemos qué hacer, Señor. En los momentos cuando sentimos solos, Señor, tú estás ahí, Señor, para consolarnos, para ayudarnos, para levantarnos, Padre amado, Señor. Gracias te damos, oh Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, a los que se conectaron, a los que estuvieron pendientes de la palabra, y sigamos pendientes, porque ahora más tarde se transmitirá la otra palabra por medio de este medio, el pastor Jimmy, y el hermano Dani, ¿sí? El pastor Alberto, a todos estos hermanos que están pendientes, que están ahí apoyando, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios me los guarde.